Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy es la conclusión ya y sí les prometo que este es el último capítulo sobre la Sábana Santa de Turín. Y vienen unas cosas mucho más sorprendentes de lo que hemos visto hasta ahora. Pero de eso les hablaré después de invitarlos para que comenten estos contenidos con sus amigos, compartan con ellos también los temas en una tertulia, alrededor de una taza de café, pueden conversar sobre esto. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, que es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y los invito para que formen parte también de mi fanpage en Facebook, que se llama Néstor Armando Alzate TV 2021. En Spotify aparecemos como Ilógico y hay unos podcasts que sé que con seguridad a ustedes les va a gustar. Pues bien, esta parte es todavía más sorprendente, extraña y asombrosa. Resulta que todos estos estudios que se hicieron a partir de los años 70 llegaron a unas conclusiones que son pasmosas. Desde cualquier perspectiva que uno lo mire, son pasmosas. Contábamos que mucha gente alegaba esto era una falsificación hecha en la Edad Media. Y decíamos que un científico afirmaba que ni siquiera Leonardo da Vinci habría podido hacer con tal precisión una figura de estas características y que pudiera, 20 siglos después, al ser estudiada, denotarse que una fotografía, es decir, que la figura que estaba allí era un negativo y que al ser tomada la fotografía y revelada, daba una imagen positiva. Para empezar, dígame cómo podría serlo un hombre de la Edad Media. Es imposible que lo pudiera hacer. Después hablamos de el polen encontrado en la sábana, que databa de la misma época, el tejido, las características del tejido que pertenecían a esa época. Y ahora viene una parte que definitivamente a uno lo tiene que sacudir. Se suponía que si fue una falsificación tendrían que haber usado pigmentos químicos, sustancias químicas para pintarlo. Y si usaban sustancias químicas, estas tendrían que haber quedado allí, o por lo menos residuos, muestra, lo que usted quiera. Tendrían que quedar ahí. Pero resulta que la NASA, ojo, la NASA envió un equipo muy especializado, con un aparato muy especializado llamado creo que el BP8, que identifica esos pigmentos, todo ese montón de cosas y cómo se proyectan la imagen dentro de la tela. Lo cierto del caso es que los químicos, los especialistas químicos que estuvieron analizando, encontraron que no existía ninguna traza de sustancia química alguna en ese lienzo, en la pintura. Si hablamos de ello como si fuera una pintura, no quedaba nada de esa pintura. Lógicamente que tendría que pensarse entonces que si fue envuelto en un estado tan lamentable, sangrando por todas partes, pues lógicamente la sangre tendría que haber quedado ahí, trazas de sangre. Máxime, si él permaneció, se calcula unas 36 horas yaciendo entre esa tela. Para empezar, toda esa sangre se habría secado y se habría adherido a la piel y habría que habérsela quitado, arrancándosela prácticamente, porque se habría incorporado esa sangre al tejido y al rasgarlo, pues obviamente como sucede cuando le quitan a uno una gasa que hace rato la tiene sobre una herida, inmediatamente se trae el pedazo, es decir, el pedazo que cubre la herida, que la sangre al principio es taponada por esa gasa, una vez seca, al arrancarse tiene que producir un dolor impresionante. Yo sé que a todos nos ha ocurrido alguna vez. Pues bien, resulta que no, porque eso habría quedado impreso en ese lienzo. Tendría que haber quedado impreso esas manchotas de al ser arrancada la tela del cuerpo al que ya estaba adherida esa tela por la resequedad de la sangre. No hay nada de eso.
Supusieron que si era legítima, tal vez examinando bien la sábana, podrían encontrar alguna muestra de sangre, que si pudiera ser recogida, podría examinarse en laboratorio y supongo yo que guardada, y ahora con las técnicas modernas, podría verse el material genético. Pues resulta que no había una sola traza de sangre. Listo, hasta ahí está bien. Pero si no había sangre, sí quedan las huellas de la sangre, de los regueros de sangre, reguerillos por todas partes, de la lanzada, de la corona de espinas, del rostro tumefacto, porque a él se puede decir que le fracturaron uno de los pómulos y sangraba por todas partes, más la sangre que salía del costado y el agua necesariamente tendrían que haber rodado hacia atrás y emposarse bajo la espalda. Y obviamente que ahí tendría que aparecer en la tela. Pues no. Aparece que alguna vez hubo ahí algo que es coincidente con esas manchas de sangre, pero no está la sangre, no es sangre, no hay una sola traza química de sangre, no se encuentra una muestra de sangre. Solo hay unos cristales de sal que son naturales en el agua y que quedaron un poquitito ahí después, que se asume, dicen ellos, fue después del incendio de Chambéry, que se chamuscó y le echaron agua, y que pudieron quedar ahí unos microsales que indica que en efecto ahí hubo agua, pero nada más. De resto no hay nada, absolutamente nada que indique que hubo contacto con una sustancia química por parte de ese lienzo. Nada es absolutamente nada. Pero sí denotan las huellas de toda esa sangre, de todo lo que él sufrió, tanto que a partir de ahí, les decía en un programa anterior, que se puede reconstruir la historia clínica de Jesús en ese momento, cómo y por qué murió. Se puede deducir de todo ese reguero de sangre, de todas esas cosas que evidencian esta pieza de tela. Pero entonces se plantea la siguiente inquietud, que es quizás la más trascendental de todo esto. Es si él, en el momento en que, lo digo con estas palabras, desde la perspectiva científica, entendiendo que todavía pues ellos intentan reconstruirlo y corroborarlo, entonces dice, si supuestamente resucitó, ¿cómo pudo salir de la sábana sin que perdiera la forma, que fue como la encontraron los apóstoles cuando abrieron el sepulcro, y que no hubiese, deteriorado la imagen, porque con el movimiento, obviamente al tener que estregar la espalda para poder incorporarse o quitarse la sábana, si ese fuera el caso, recordando que la sábana de 4,36 por 1,10 lo ponen en la mitad y la parte superior se la tiran por encima para que quede doblada sobre él. Él tendría que haberla levantado, y al levantarla necesariamente habría incidido en la forma de las manchas y las habría diseminado. No, nada. Con mayor razón, si al incorporarse haría mucha fuerza sobre la parte de la tela que le servía, digámoslo, de colchón, pues, que estaba acostado. Necesariamente los regueros ahí tendrían que ser mucho más evidentes y más aplastados. Nada de eso. Entonces decían, y entonces, ¿cómo se pudo imprimir si adentro estaba un hombre? ¿Cómo salió él que no dañara todo el lienzo? Y con ese aparatico que trajeron de la NASA, el BP-8, analizaron, yo no sé cómo es la cuestión, pero analizaron que además esa figura yacente, lo que aparecía, la imagen que aparecía era tridimensional, cuando se supone que una fotografía común y corriente es bidimensional. Y entonces con ese BP-8, por ejemplo, hicieron un experimento
de una foto que había del Papa Pío X recién muerto, y obviamente que se veía la figura aplastada, los ojos hundidos, porque no hay tridimensionalidad. En cambio en este es tridimensional. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces nos van a decir que un tipo en la Edad Media pintó esa figura y la hizo con todas estas características. Por favor. Y no estoy hablando aquí ni siquiera de mi fe, estoy hablando de los hechos palpables, son los hechos. No es lo que yo piense, ni la fe que yo tenga, ni la que tengan muchos de los que me pueden estar viendo, o muchos de los que no creen y puedan decirme, este es un charlatán que está hablando tonterías. Y tienen todo el derecho. Pero es que los hechos son los hechos. Y son tan palpables, son tan contundentes, que no hay forma de rebatirlos. Lo cierto de todo esto es que entonces ellos llegaron a una conclusión, el doctor Vignot, el doctor Delage, una científica llamada Eugenia Rizzati, más el grupo de científicos que vino de la NASA. Y llegaron a la conclusión de que la única manera que esa figura pudo quedar impresa ahí fue por radiación. Es decir, desde alguna parte se emitió un foco de energía que imprimió la figura. No la pintó, sino que la imprimió. ¿Y cómo puede ser eso? Y si en ese momento él está en una tumba absolutamente a oscuras, sin que exista ningún resquicio por donde pueda penetrar la más mínima luz, entonces, ¿cómo pudo imprimirse por radiación si no había luz ahí? Ellos concluyen que esa radiación tuvo que haber salido del cuerpo del que estaba ahí. No sé qué pasó interiormente, algunos afirman que ese fue el momento de la resurrección, que fue una emisión de energía de tal característica como ha sucedido con las bombas atómicas, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki. La energía es tal que, acuérdense que yo les contaba en alguno de los contenidos anteriores, que las imágenes, por la fuerza de la velocidad con que traía esa explosión, los estrellaba contra los muros y los dejaba como si fuera una silueta. Algo parecido a eso, y lo estoy diciendo de una manera muy elemental, muy básica, muy parroquial, y con todo el desconocimiento del mundo. De eso no sé nada. Yo solamente me remito a lo que he leído sobre toda esta investigación. Y entonces dicen que esa radiación tuvo que haber salido del interior de ese cuerpo, que proyectó la imagen y la imprimió. Y por eso aparece tridimensional, porque además hicieron una prueba mediante la cual ellos medían la intensidad. Para poder que se imprimiera tenía que haber una luz que imprimiera, una energía que imprimiera para dar esa proyección de luz. Las distancias que existían entre la sábana y las distintas partes del cuerpo del individuo que estaba ahí yacente, más bajo, menos bajo, y eso una tecnología impresionante que cogía punto por punto, es decir, descompuso toda esa imagen punto por punto, y en cada punto ponían dos valores, uno que tenía que ver con la tridimensionalidad y el otro con la intensidad de luz, cada uno de los puntos. Y luego sumar todo eso, proyectarlo en común y dar la idea de cómo fue la intensidad de la luz dependiendo de la distancia de la sábana sobre el cuerpo. Algunas partes adherida prácticamente al cuerpo, otras por inercia, por los pliegues, tal vez un poco más alejado. Todo esto es lo que nos conforma, y lo voy a decir de esta manera, el mapa de ese cuerpo que estaba ahí. Y entonces dicen, si eso es así, entonces este señor, ¿cómo salió de ahí? Se supone que tendría que haber levantado la sábana para salir, pero la sábana estaba doblada. Algunos dicen, estos científicos, que se podría explicar por el hecho de que tal vez ese cuerpo yacente levitó un poco y se
prácticamente se evaporó o se esfumó saliendo de la sábana por un costado, pero levitando, de tal forma que ni la parte de arriba ni la parte de abajo lo tocaban, sino que salió como creando una especie de campo energético arriba y otro abajo, un par de colchones, colchones energéticos en los que no toca la piel, la sábana, ni por debajo ni por encima, sino que se esfumó de esta manera, no tirando la sábana hacia arriba e incorporándose, sino yacente, se esfumó, salió de ahí. Y que ese pudo ser el momento de la resurrección. Exactamente eso. Y si uno se remite a los relatos evangélicos, se dice que en ese momento se sintió como si fuera un ruido supremamente fuerte, algo parecido a una explosión. En alguno de los textos bíblicos lo dice. No recuerdo en cuál. Y si alguno lo logra encontrar, por favor que me lo haga saber. En todo caso, es que prácticamente al levitar levantó la sábana y la mantuvo a distancia del cuerpo, tanto en la parte inferior como en la superior. Y simplemente salió por un costado, levitando. Y ahí se esfumó de la sábana. Es la única manera que dicen ellos, pudo haberse impreso esa figura en esa tela. De la única manera, porque no han encontrado ninguna traza de sustancia química alguna. Y hay algo bien interesante, y es que en los bordes de la figura alcanza a verse como si fuera, como cuando las mamás ponían una plancha sobre la camisa y quedaba como un medio chamuscado, que quedaba ahí como una huella. Así en los bordes de la figura da esa sensación como de que hay una pequeña sombra que podría asociarse con algo como chamuscamiento, por decirlo de alguna manera. Ahí está. Eso es producto de una gran energía. Una gran energía en la que hay una enorme cantidad de calor también, para poder que esa figura hubiese quedado impresa. Lo cierto del caso es que tajantemente dicen ellos, esto no lo pintó nadie, esto no tiene ninguna sustancia química. Existe la huella de la sangre y de todo aquello que nos permite recomponer el proceso de agonía y muerte de Jesús y cómo lo pusieron ahí y cómo se quedó ahí. Pero no tiene ninguna sustancia química, excepto las sales del agua con la que medio apagaron la parte chamuscada en el incendio de Chamberí. Nada más, nada más. Entonces estamos aquí ante algo que, por ser inexplicable, uno tendría que ubicarlo en el terreno de lo milagroso, algo que no lo puedes explicar. Y estos científicos académicos, que son tan supremamente pragmáticos, llegaron a estas conclusiones. Si ellos, con su escepticismo, aceptan que no hay una explicación lógica para esa figura que hay allí en la sábana santa, ¿qué diremos nosotros los mortales, los humildes mortales que no sabemos de eso? Tenemos que aceptar que algo extraordinario ocurrió allí. Y que, por lo menos, sí existe una enorme posibilidad de que, en efecto, la sábana santa de Turín se hubiera contenido el cuerpo de Jesús durante el tiempo que estuvo metido en esa sepultura. Sí, esa sábana contuvo a una imagen de esas características o a una persona de esas características. Explíqueme cómo quedó pintado esto y por qué. A ver, todos los escépticos, los que no creen en esta teoría, pueden rebatirla, consigan los argumentos. Y anuncian estos científicos que existen todavía cosas más extrañas en torno a la sábana santa de Turín y que están esperando que les permita el arzobispo de Turín, con el aval del Papa,
que sea realmente examinada a fondo la sábana santa de Turín para dilucidar de una vez por todas esta cuestión. Por lo pronto, y de acuerdo con todas estas pruebas, sí, la sábana santa contuvo a Jesús. Sí es la sábana santa. Ahora ustedes deciden si les parece lógico o ilógico. Coméntenlo con sus amigos. Compartan este contenido con sus amigos, este episodio, este capítulo. Suscríbanse en mi canal de YouTube, que se llama Néstor Armando Alzate, y lógico, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud, se las reitero. ¿Es lógico o ilógico? Ustedes deciden. Chao.